Bienvenidos a mi canal, S-Rinku Superíndice 3N, donde nos perdemos entre historias adictivas y destinos fascinantes. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que con la misma energía que yo, porque hoy vamos a combinar dos de mis pasiones, Turquía y las series que te atrapan desde el primer minuto. ¿Alguna vez son más menos hasta con perderte por las calles de Estambul, maravillarte con la Capadocia o explorar las ruinas de Ucondiéresis por mil feso? Pues hoy te propongo un plan. Un viaje virtual a Turquía, pero con un toque serio copyright filo. Vamos a descubrir esas series turcas cortitas, perfectas para maratonear en un fin de semana, que te transportan directamente a ese país lleno de contrastes, misterio y, por supuesto, mucho drama. Rense para apuntar títulos, porque después copyright ese de este vídeo, van a tener la agenda del fin de completa. Pero antes de que nos sumerjamos en el mundo de las series turcas, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde combinamos viajes, cultura y series adictivas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis recomendaciones y, por supuesto, para formar parte de esta comunidad de viajeros y series copyright filos. Ahora agarren sus palomitas porque el viaje comienza. La primera parada de nuestro Maratu Superíndice 3N turco es con una serie que, aunque no estuvo ambientada completamente en Turquía, tiene una fuerte conexión Superíndice 3N cultural y te va a enganchar desde el principio. Hablo de Etos. Esta serie de Netflix explora las vidas de un grupo diverso de personas en Estambul, conectadas a Trabu Copyright S de una Siku Superíndice 3 Loga. Lo que la hace tan especial es su realismo y su capacidad para mostrar las contradicciones de la sociedad turca moderna. Tenemos la chica con velo que va a terapia, el hombre rico con problemas existenciales, la limpiadora con sueños truncados. Cada personaje es una ventana a una Turquía compleja y fascinante. No es solo una serie, es un retrato social que te va a hacer reflexionar sobre la identidad, la religión Superíndice 3N y la clase social. Además, las actuaciones son impecables y la fotografía te transporta directamente a las calles de Estambul. Si buscas algo que entretenimiento, Etos es una joya que no te puedes perder. Tiene solo 8 episodios, así que es perfecta para un fin de semana intenso. Pero hablemos profundamente de Etos. Esta serie no solo es un retrato de Estambul, sino que es una radiografía de las tensiones que coexisten en la Turquía contemporánea. La genialidad de Etos reside en su honestidad brutal. No se anda con rodeos a la hora de mostrar las diferencias abismales entre la Turquía secular y la religiosa, entre la ciudad y el campo, entre los ricos y los pobres. Y lo hace a Trabu Copyright S de personajes complejos y multidimensionales, que escapan a los estereotipos fúciles. La Siku Superíndice 3 Loga Peri, interpretada magistralmente por Defne Kayalar, es el nexo de Uniu Superíndice 3N entre todas estas historias. Ella representa la Turquía occidentalizada, educada y liberal. Sin embargo, ella también copyright N tiene sus propios demonios y sus propias contradicciones internas. Su escepticismo y su formación Superíndice 3N Acadu Copyright Mika chocan frontalmente con las creencias de Merim, la mujer con velo que acude a terapia. Merim, interpretada por Öykü Karayel, es un personaje que te roba el corazón Superíndice 3N. Es una joven sencilla y religiosa que se siente abrumada por la vida en la gran ciudad. Su inocencia y su fe inquebrantable contrastan con la sofisticación Superíndice 3N y el cinismo de Peri. A Trabu Copyright S de sus sesiones de terapia, vemos CU Superíndice 3 dos mundos aparentemente incompatibles empiezan a entenderse y a respetarse. Y no podemos olvidarnos de Yasin, el marido de Merim, un hombre conservador y tradicional que lucha por mantener a su familia en un entorno cada vez más hostil. Su personaje refleja las dificultades que enfrentan muchos turcos que se sienten desplazados por la modernidad. Etos también Copyright N aborda temas como la salud mental, la identidad sexual y la violencia de GEU Copyright Nero. Lo hace de una manera sensible y respetuosa, sin caer en el moralismo ni en el juicio fúcil. La serie te invita a reflexionar sobre tus propios prejuicios y a cuestionar tus propias creencias. Además de las actuaciones impecables, la fotografía de Etos es simplemente espectacular. Te transporta directamente a las calles de Estambul, mostrándote tanto los lugares emblemáticos como los rincones ocultos. La banda sonora también Copyright N es un elemento clave de la serie, creando una atmósfera Superíndice 3 esfera melancu Superíndice 3 lica y envolvente.
En definitiva, Ethos es una serie que te va a dejar pensando durante mucho tiempo después copyright ese de haberla visto. Es una obra de arte que te invita a mirar de ese ayu de las apariencias y a comprender la complejidad de la sociedad turca moderna. Si buscas una serie que te desafíe intelectualmente y te conmueva emocionalmente, Ethos es una opción superíndice 3N inmejorable. Ahora, cambiemos de registro y vayamos a algo un poco de ese ligero, pero igual de adictivo. Si te gustan los dramas románticos con toques de comedia y escenarios impresionantes, tienes que ver Amor 101. Esta serie tan copyright N de Netflix nos lleva a la Estambul de los aún más menos os 90, donde un grupo de estudiantes problemáticos intentan que su profesora favorita no sea trasladada del colegio. Para ello, deciden emparejarla con el entrenador de baloncesto. Su copyright suena a tu superíndice 3 pico, pero te aseguro que tiene un encanto especial. La ambientación superíndice 3N es fantástica, la banda sonora te transporta a esa con diéresis copyright poca y los personajes son entrañables. Además de ese, tiene un mensaje muy bonito sobre la amistad, el amor y la importancia de luchar por lo que uno quiere. Son solo 2 temporadas con pocos episodios cada una, así que es ideal para un maratón superíndice 3N ligero y divertido. Y ojo que aunque es una serie juvenil, te va a enganchar tengas la edad que tengas. Pero no nos quedemos solo en la superficie de Amor 101. Esta serie va de ese ayu del tu superíndice 3 pico drama adolescente. Atrabu copyright ese de las historias de estos estudiantes problemáticos, Amor 101 explora temas universales como la rebeldía, la incomprensión superíndice 3N, la búsqueda de identidad y la necesidad de pertenencia. Cada uno de los personajes principales tiene su propia historia y sus propios demonios. Hay el luder rebelde que se siente incomprendido por su familia, la chica inteligente y ambiciosa que sueña con un futuro mejor, el deportista popular que esconde su inseguridad ese de una fachada de confianza, la joven introvertida que lucha por encontrar su lugar en el mundo y el chico rico que se siente solo y aislado. A pesar de sus diferencias, estos 5 estudiantes encuentran un vínculo especial a Trabu copyright ese de su lucha común por evitar el traslado de su profesora. Juntos aprenden a confiar el uno en el otro, a superar sus miedos y a descubrir el poder de la amistad. La ambientación superíndice 3N en la Estambul de los aún más menos os 90 es uno de los puntos fuertes de la serie. La música, la moda y la atmu superíndice 3 esfera de la U con diéresis copyright poca N recreadas con mucho detalle, transportándonos a una U con diéresis copyright poca llena de nostalgia y romanticismo. Además de ese Amor 101 aborda temas sociales relevantes como la importancia de la educación superíndice 3N, la lucha contra la discriminación superíndice 3N y la defensa de los derechos de los Ju superíndice 3 benes. La serie te invita a reflexionar sobre el papel de la educación superíndice 3N en la formación superíndice 3N de los individuos y en la construcción superíndice 3N de una sociedad justa e igualitaria. Pero ese ayu de los mensajes sociales, Amor 101, es una serie entretenida y divertida que te va a sacar una sonrisa. Los personajes son entrañables y las situaciones son superíndice 3 micas y emotivas. Es una serie perfecta para ver en familia o con amigos, y para recordar aquellos maravillosos aún más menos os de la adolescencia. Si buscas una serie ligera y entretenida que te haga reír y llorar al mismo tiempo, Amor 101 es una opción superíndice 3N que no te puedes perder. Es una serie que te va a recordar la importancia de la amistad, el amor y la lucha por tus sueños. Pero si lo que buscas es un thriller con giros inesperados y una trama que te mantenga al borde del asiento, entonces tienes que apuntar El Protector. También copyright N en Netflix, esta serie nos presenta a Hakan, un joven que descubre que pertenece a una antigua orden de protectores de Estambul. De repente se ve envuelto en una lucha contra las fuerzas oscuras que amenazan la ciudad. Su copyright que la premisa puede sonar un poco fantasiosa, pero la serie es muy bien hecha y te va a sorprender. Tiene escenas de acción superíndice 3N espectaculares, efectos especiales decentes y una trama que te engancha desde el principio. Además la ambientación superíndice 3N en Estambul es impresionante, mostrando tanto los lugares turísticos como los rincones ocultos de la ciudad. Son 4 temporadas, pero cada una es bastante corta, así que es perfectamente maratoneable. Si te gustan las historias de super copyright roes con un toque turco, esta es tu serie. Profundicemos en El Protector. Esta serie no es solo una historia de super copyright roes al uso.
Es una combinación superíndice 3N de elementos fantásticos con la rica historia y cultura de Turquía. La serie te sumerge en un mundo donde la magia y la tecnología se entrelazan, y donde los mitos y leyendas cobran vida. Hakan, el protagonista, es un personaje complejo y lleno de matices. Es un joven normal y corriente que se ve catapultado a un mundo de responsabilidades y peligros que nunca imaginó superíndice 3. A medida que aprende a dominar sus poderes y a aceptar su destino como protector de Estambul, Hakan se transforma en un copyright roe valiente y decidido. Pero no es tú solo en esta lucha. Hakan cuenta con la ayuda de un grupo de amigos y aliados que le brindan apoyo y consejo. Juntos forman un equipo invencible que se enfrenta a las fuerzas oscuras que amenazan la ciudad. Los villanos de El Protector son igual de interesantes que los copyright roes. Son personajes complejos y motivados que tienen sus propias razones para querer destruir Estambul. La serie explora sus motivaciones y te invita a comprender sus puntos de vista, sin justificar sus acciones. La ambientación superíndice 3N en Estambul es uno de los aspectos muy destacados de la serie. Los lugares muy emblemáticos de la ciudad, como la Mezquita Azul, Santa Sofía y el Gran Bazar, sirven como telú superíndice 3N de fondo para las escenas de acción superíndice 3N y los momentos dramáticos. La serie también copyright N te muestra los rincones muy ocultos de la ciudad, revelándote su belleza y su misterio. Los efectos especiales de El Protector son sorprendentes, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una producción superíndice 3N turca. Las escenas de acción superíndice 3N son espectaculares y te mantendrán al borde del asiento. En resumen, El Protector es una serie adictiva y entretenida que te va a transportar a un mundo de fantasía y aventura. Es una serie que te va a hacer vibrar con las escenas de acción superíndice 3N, te va a emocionar con los momentos dramáticos y te va a sorprender con los giros inesperados de la trama. Si te gustan las historias de copyright roes con un toque turco, esta es tu serie. Cambiando completamente de copyright nero, si eres fan de las series Istu superíndice 3 ricas, no puedes perderte Resurrection, Ertugrul. Esta serie que encontrar en varias plataformas, aunque puede que no en Netflix, te transporta al siglo XIII y cuenta la historia de Ertugrul, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Su copyright, que es larga, tiene varias temporadas, pero si te enganchas, te aseguro que no vas a poder parar de verla. Es una superproducción superíndice 3N con batallas espectaculares, vestuarios impresionantes y una trama llena de intrigas palaciegas, conspiraciones y luchas por el poder. Además de ese, te va a permitir aprender mucho sobre la historia de Turquía y del Imperio Otomano. Eso ten en cuenta que es una serie bastante nacionalista y que a veces puede ser un poco lenta, pero si te gustan las series Istu superíndice 3 ricas, te aseguro que te va a encantar. Si te sientes abrumado por la cantidad de episodios, puedes empezar viendo solo la primera temporada para ver si te engancha. Vamos a desgranar Resurrection, Ertugrul. Esta serie es que una simple recreación superíndice 3N Istu superíndice 3 rica. Es una epopeya que narra el origen del Imperio Otomano, uno de los imperios poderosos y duraderos de la historia. A trabu copyright de la vida de Ertugrul, la serie te sumerge en un mundo de honor, lealtad, coraje y sacrificio. Ertugrul, el protagonista, es un personaje carismático y heroico que encarna los valores de la cultura turca. Es un guerrero valiente y un líder nato que lucha por proteger a su tribu y por establecer un nuevo hogar para su pueblo. A lo largo de la serie, Ertugrul se enfrenta a numerosos desafíos y enemigos, pero nunca pierde su fe ni su determinación superíndice 3N. La serie es llena de personajes secundarios interesantes y complejos que contribuyen a enriquecer la trama. Hay guerreros leales, mujeres fuertes y astutas, líderes sabios y consejeros traicioneros. Cada uno de estos personajes tiene su propia historia y sus propias motivaciones, y sus acciones influyen en el destino de Ertugrul y de su pueblo. Las batallas de Resurrection, Ertugrul, son espectaculares y realistas. La serie cuenta con un gran equipo de especialistas y extras que recrean las batallas con mucho detalle y precisión superíndice 3N Istu superíndice 3 rica. Las escenas de lucha son emocionantes y te mantendrán al borde del asiento. Los vestuarios y la ambientación superíndice 3N de la serie son impresionantes. Los trajes, las armas y los escenarios están recreados con mucho detalle y te transportan directamente al siglo XIII.
La serie te permite conocer de cerca la cultura y las costumbres de la Ukondiyeresis Copyright Poca. Es cierto que Resurrection, Ertugrul es una serie bastante nacionalista y que a veces puede ser un poco lenta, pero si te gustan las series Istu Superíndice 3 ricas, te aseguro que te va a encantar. Es una serie que te va a permitir aprender mucho sobre la historia de Turquía y del Imperio Otomano, y que te va a hacer reflexionar sobre los valores de la cultura turca. Si te sientes abrumado por la cantidad de episodios, te recomiendo que empieces viendo solo la primera temporada. Si te enganchas, puedes continuar viendo las siguientes temporadas. Pero te advierto, una vez que empieces, no vas a poder parar de verla. Y para terminar este Maratu Superíndice 3 en Seriu Copyright Filo Turco, quiero recomendarles una serie que me sorprendió Superíndice 3 gratamente, The Club. También Copyright N en Netflix, esta serie nos traslada a la Estambul de los aún más menos os 50 y cuenta la historia de Matilda, una mujer judua que sale de prisión Superíndice 3 N despu Copyright S de 17 aún más menos os y empieza a trabajar en un club nocturno para poder reconectar con su hija, que fue criada en un orfanato. Esta serie es una joya. Tiene una ambientación Superíndice 3 N impecable, una banda sonora preciosa y unas actuaciones conmovedoras. Además, te va a permitir conocer un poco más sobre la historia de la comunidad judía en Turquía y sobre las tensiones sociales y políticas de la Ukondiyeresis Copyright Poca. Es una serie emotiva que te va a hacer reír, llorar y reflexionar. Son solo 2 partes con pocos episodios cada una, así que es perfecta para un Maratu Superíndice 3N de fin de semana. De verdad, no se la pierdan. Adentro Copyright Monos en The Club. Esta serie no es solo un drama de Ukondiyeresis Copyright Poca. Es una historia de redención Superíndice 3N, de segundas oportunidades y de lucha contra la adversidad. A Trabu Copyright S de la vida de Matilda, la serie te sumerge en un mundo de secretos, mentiras y traiciones, pero también Copyright N de amor, amistad y esperanza. Matilda, la protagonista, es un personaje fuerte y resiliente que lucha por recuperar el tiempo perdido y por construir un futuro mejor para su hija. A pesar de haber pasado 17 aún más menos os en prisión Superíndice 3N, Matilda nunca pierde su fe ni su esperanza. Es una mujer decidida y valiente que no se rinde ante las dificultades. La serie te permite conocer de cerca la historia de la comunidad judía en Turquía, una comunidad que ha sido históricamente marginada y discriminada. A Trabu Copyright S de los personajes judíos de la serie te muestra sus costumbres, sus tradiciones y sus creencias. La serie también Copyright N te muestra las tensiones sociales y políticas de la Ukondiyeresis Copyright Poca y CEU Superíndice 3 mo afectaron a la comunidad judua. La ambientación Superíndice 3N en la Estambul de los aún más menos os 50 es impecable. Los vestuarios, los escenarios y la música N recreados con mucho detalle y te transportan directamente a la Ukondiyeresis Copyright Poca. La serie te permite conocer de cerca la vida cotidiana de los habitantes de Estambul en los aún más menos os 50. La banda sonora de The Club es preciosa y conmovedora. La música te ayuda a meterte en la historia y a sentir las emociones de los personajes. La serie cuenta con canciones en turco, en ladino y en griego, que reflejan la diversidad cultural de Estambul. En resumen, The Club es una serie emotiva y conmovedora que te va a hacer reír, llorar y reflexionar. Es una serie que te va a permitir conocer un poco más sobre la historia de la comunidad judía en Turquía y sobre las tensiones sociales y políticas de la Ukondiyeresis Copyright Poca. Si buscas una serie que te toque el corazón Superíndice 3N, no te pierdas The Club. Y con esta última recomendación Superíndice 3N, llegamos al final de nuestro viaje Seriu Copyright Filo por Turquía. Espero que hayan tomado nota de todas las series que les he recomendado y que se animen a ver alguna de ellas. Recuerden que todas estas series, a su manera, nos ofrecen una ventana a la cultura, la historia y la sociedad turca. En resumen, hoy hemos explorado 5 series turcas cortas y adictivas perfectas para un fin de semana de Maratu Superíndice 3N, Ethos, un retrato social de la Turquía moderna, Amor 101, un drama juvenil romántico ambientado en los aún más menos os 90, El Protector, una historia de Superu Copyright Roes con un toque turco, Resurrection, Ertugrul, una epopeya Istu Superíndice 3 rica sobre el origen del Imperio Otomano, y The Club, un drama conmovedor ambientado en la Estambul de los aún más menos os 50. Todas ellas te transportarán a su manera, a ese país fascinante que es Turquía.
Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparándolo. Ahora me encantaría saber qué les parecieron estas recomendaciones. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca cortita y adictiva que me recomienden? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos Seriu Copyright Filos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis recomendaciones y para seguir explorando juntos el mundo de las series y los viajes. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un fin de lleno de series y aventuras. Adiós.